Bienvenidos a otro vídeo sobre la historia de España. Hoy os voy a hablar de lo que pasó en España a partir del año 1500, después de los Reyes Católicos. Si os acordáis, en el vídeo número 6 os hablé de los Reyes Católicos. Entonces, os voy a hablar de lo que pasó durante el Siglo de Oro. Ya os hablé del Siglo de Oro, os hablé de las colonias en América, del Imperio Español, y hoy os voy a hablar de lo que pasó... Hoy os voy a hablar de lo que pasó en España y lo que pasó en Europa durante el mismo tiempo. Hola, pues vamos a recordar que Isabel I era reina de Castilla, era la reina en el reino de Castilla. Y Fernando II era el rey del reino de Aragón. Y juntos eran los reyes católicos. Entonces, en 1504 Isabel muere. Isabel se murió. Y entonces Fernando también quería Castilla, quería quedarse con Castilla. Pero en Castilla había un gobierno, Castilla tenía su propio gobierno, y el gobierno, las cortes de Castilla, no escogieron a Fernando II como rey, no. Escogieron a la hija de Isabel I. Escogieron a Juana I. Y aquí pasa algo interesante, algo raro. En 1506 se empieza a decir que Juana I se ha vuelto loca o se está volviendo loca. Entonces, en ese momento, el marido de Juana I era Felipe. Era Felipe de Habsburgo. Sí, Felipe era parte de los Habsburgo o de los Austrias. Los Austrias eran una familia de realeza europea. Entonces, cuando Juana se empieza a volver loca, o se dice que se empieza a volver loca, Felipe se convierte en rey de Castilla, o bueno, obtiene el poder. Sí, hace de rey en vez de Juana. ¿Qué pasa? Que ese mismo año, en 1506, Felipe se muere, sí, en una situación muy sospechosa, que te hace pensar que quizá Felipe murió envenenado, quizá lo envenenaron, le pusieron algún veneno en la comida o en una bebida y se murió, quizá, no está muy claro. Tenía solo 28 años, era joven, era muy joven, solo tenía 28 años. Se puso muy enfermo, muy rápido, y en solamente pocos días, ya se murió. Entonces se cree que es posible que Fernando II lo envenenase. Entonces aquí Fernando II y así que toma el poder de Castilla, pasa a ser el gobernante de Castilla. Y en 1509, Fernando encierra a Juana. Coge a Juana y la encierra. ¿Por qué? Porque dice que está loca. Y desde esta época hasta ahora, a Juana I se la llama Juana la Loca. Se la conoce también por Juana la Loca. Pero todavía hoy queda la duda de si quizá no estaba loca y era todo un plan de Fernando II. Porque a Fernando le habían dicho que no se podía quedar con Castilla, y quizá Fernando empezó a pensar, bueno, se enfadó y empezó a pensar, a ver, ¿cómo puedo conseguir Castilla? Entonces, Juana tenía un hijo, sí, Carlos I, sí. Sí, tiene cuatro pelos, ¿eh? Si tuviera 3, quizá os pensaríais que es Carlitos, pero no es Carlitos.
es Carlos I. Pero en este momento, Carlos I solamente tenía 6 años. Tenía 6 años de edad, era un niño pequeño. Entonces, mientras Carlos no crecía, hicieron a Fernando el regente. Le dieron el poder. Técnicamente no era rey, sino que hacía de rey mientras pues Juana no podía gobernar y Carlos I era demasiado pequeño también para gobernar, para ser rey. Entonces, sí, Fernando fue a luchar guerras en Italia, conquistó partes de Italia, conquistó Navarra, el reino de Navarra lo conquistó y Navarra pasó a formar parte del reino de Aragón. Fernando también luchó contra los franceses, luchó contra Francia. Eso era algo normal. La mayoría de reyes españoles lucharon contra Francia. Los franceses, por ejemplo, también querían Navarra, querían conseguir Navarra, pero Fernando ganó. En 1516. En 1516 muere Fernando. Ya Fernando se muere y Carlos I pasa a ser el rey. Entonces, Carlos I pasa a ser el rey de toda España, de Castilla y Aragón, además de Holanda, de Bélgica, de Nápoles, del reino de Nápoles y otras zonas de Italia, de las Américas también. Era el rey de mucho sitio, muchas partes del mundo. Y Carlos I pasó a ser el rey, fue coronado con solamente 16 años. Con 16 años de edad. Entonces, bueno, Felipe y Carlos fueron el principio de la dinastía de los Austria en España. Y unos años más tarde, Carlos I también heredó partes de Alemania, lo que se llama el Sacro Imperio Romano Germánico, que sería un imperio muy importante del centro de Europa durante muchos años. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí Juana I seguía viva, todavía no estaba muerta, pero Carlos I la mantiene cerrada, la mantiene encerrada, no consigue ser la reina. Entonces, en el centro de Europa, en este Sacro Imperio Romano Germánico, es donde empezó la reforma protestante, donde empezó el luteranismo, ¿no? Parte de la Iglesia católica no estaba de acuerdo con algunas cosas, querían cambiar algunas cosas y se separaron del catolicismo. Entonces hubo pues problemas entre diferentes partes de Alemania, las católicas, las protestantes, y Carlos I pues estuvo implicado en esas guerras. Fue pues a luchar guerras en Alemania. Bueno, igual que Fernando II, pues Carlos se siguió peleando con los franceses. Entonces, algo importante. En 1555 se firma la paz de Augsburgo. Esta paz es una paz entre católicos y protestantes. Se firma por la libertad religiosa en Alemania. A partir de entonces, legalmente, podías ser de cualquier religión que quisieses. Y en 1556, Carlos I abdica. Decide que ya no va a ser más el rey. Ya no va a ser el rey. Carlos I no estaba muy contento de lo que había conseguido en su vida. No había conseguido unificar Europa, no había conseguido crear un solo imperio europeo, no había conseguido impedir el protestanismo, impedir el éxito de la religión protestante. Entonces Carlos I se retira, se va al campo a vivir tranquilamente, pero enseguida se muere. Al poco tiempo también Carlos I se muere. Entonces, después viene el hijo de Carlos I, que fue Felipe II. Carlos I le da el imperio español, o sea, España y las Américas,
se las da a su hijo Felipe II. Pero el Sacro Imperio Romano Germánico, las propiedades de España o del rey Carlos I en Alemania, en el centro de Europa, se las da a su hermano, al hermano de Carlos I. Entonces, a partir de entonces, se separa pues el centro de Europa, los reinos del centro de Europa, con todo lo que es el imperio español. Entonces, Felipe, ¿qué hizo Felipe? Pues, por supuesto, se peleó con Francia, un poco más. En esta época, Portugal y España se unieron. Sí, estuvieron 60 años. Durante 60 años, España y Portugal estuvieron unidos. Entonces, en esta época, España todavía tenía Holanda y Bélgica, todavía era parte de España. Y había guerras ahí y a España no le iba muy bien, no le iba muy bien la guerra en Holanda. Entonces, Inglaterra, el Reino Unido, en esta época Holanda incluía Holanda y parte de Bélgica. Inglaterra apoyó a la resistencia en Holanda que luchaba contra los españoles. Y España e Inglaterra también se estaban peleando por el Caribe, por el control de las islas del Caribe en el centro de América. Entonces el rey Felipe II decidió atacar a Inglaterra. Fue a atacar a Inglaterra. No querían invadir Inglaterra, pero querían quitar a la reina. En ese momento estaba Isabel I. Isabel I era la reina de Inglaterra y Felipe II quería quitarla como reina. Pero falló. Desde España fueron un montón de barcos a atacar. Fueron 130 barcos, pero en esta batalla la mitad se acabaron rotos, acabaron destrozados. Solamente volvieron la mitad, ¿no? Y 20.000 personas, 20.000 hombres murieron en esta batalla. Entonces, durante todos estos años, todas estas guerras, la forma como España fundaba sus guerras, como conseguía dinero para sus guerras, era con oro y plata que se traía de las Américas. Entonces, 1598 se muere Felipe II. Felipe II se muere y viene Felipe III, su hijo. Felipe III no estaba muy interesado en la política, no estaba muy interesado en la guerra, en conquistar otros países. Entonces, cuando Felipe III era rey, él dejó las cosas importantes, la guerra, el gobierno y tal, lo dejó a otras personas, a personas que él consideraba que eran buenos en eso. Durante su reinado, cuando Felipe III era rey, pues por supuesto se luchó un poco con Francia, siguió la guerra en Holanda y luego en 1621 viene, como habéis podido adivinar, Felipe IV. No eran muy originales, ¿eh? No pensaban mucho para ponerle nombres a sus hijos. Entonces, ya en 1618 había empezado la Guerra de los 30 años. La Guerra de los 30 años fue una guerra muy grande, una guerra muy importante entre católicos y protestantes que, bueno, se hizo en muchos sitios en Europa. Entonces, sí, inicialmente eran católicos contra protestantes, pero claro, ahí se unieron también los intereses de muchos otros países. Se unieron muchos países, cada país pues tenía sus propios intereses, que pues no siempre estaban relacionados con la religión. Entonces, durante todas estas guerras, España de vez en cuando se quedaba sin dinero. Incluso a veces estaban ganando y luego se quedaban sin dinero, no tenían suficiente dinero para pagar a sus soldados y pues no podían seguir atacando
o no ganaban la batalla por culpa de no tener suficiente dinero. En 1636, España estaba atacando a Francia desde Holanda. Desde Holanda, hacia abajo, estaba atacando a Francia y estaba yendo muy bien. Lo estaban haciendo muy bien, estaban ganando territorio, pero pasó esto, que se quedó sin dinero. Entonces, durante los años siguientes, Francia aprovechó, Francia se organizó mejor, atacó a la Holanda española, a los rebeldes de Holanda también atacaron a España y España perdió muchas batallas. Entonces, durante los años 40, los 1640, cuando España estaba muy ocupada luchando contra los franceses, pasó que los catalanes, los portugueses y los napolitanos en Italia, que todavía era parte de España, pues se rebelaron contra el rey de España. Entonces, en 1648, España ya pierde Holanda, ya la pierde a Portugal. Portugal también se separa de España, pero recupera Cataluña, vuelve a recuperar Cataluña y recupera Nápoles en Italia también. Entonces, en 1665, Felipe IV estaba triste, estaba bastante triste, porque, primero, su hijo se había muerto. Se le había muerto un hijo muy, muy joven, muy pequeño. Y vio como mucha parte de su imperio en Europa desaparecía, dejaba de ser español. Y en 1665, Felipe IV se muere. Entonces, el único hijo que tenía era Carlos II. Carlos II tenía problemas. No está muy claro cuántos problemas mentales tenía, si era un poco tonto o no, pero tenía problemas físicos. Era infértil, no podía tener hijos y, bueno, se dice que sus problemas eran culpa de todas las mezclas de primos, casándose con primos, que había pasado pues en su familia, en las generaciones anteriores. Entonces, cuando Felipe IV se murió, Carlos II tenía 3 años. Sí. Entonces, la reina fue su madre. Durante un tiempo su madre pasó a ser la reina. Fue Mariana de Austria. Mariana de Austria. Y cuando Carlos II fue mayor de edad, él pasó a ser el rey. ¿Qué pasa? Que Carlos II, él sabía que él no iba a poder ser un rey bueno, entonces buscó a personas que hicieran bien su trabajo, que organizaran bien el país. Entonces, esta época, la época de Carlos II, fue de bastante paz. Hubo relativamente bastante paz y fue una época en la que mejoró la economía española mejoró mucho y el nivel de vida de los españoles también fue mejorando. Entonces, en 1700 murió Carlos II. Como era infértil, pues no tuvo hijos y claro, siempre que un rey se muere sin hijos, pues esto genera un problema y, en este caso, una guerra. Pero de esta guerra ya os hablaré en el siguiente vídeo. Si lo sabéis, si sabéis de qué guerra os estoy hablando, ponedlo abajo en los comentarios, ¿vale? Por cierto, por si no lo sabéis, he empezado a dar a hacer sesiones de coaching o sesiones de consejos individuales. Si queréis hablar conmigo directamente, hablar durante 50 minutos, bueno, según el tiempo que tengamos, entre 50 minutos y 1 hora, son $70. Es un poco caro, pero es también para ayudar al proyecto, ayudar a Dreaming Spanish. Podéis enviarme dinero abajo a PayPal y encontraremos un tiempo para poder hablar en persona. Podemos hablar en español o hablar en inglés, como queráis,
y os puedo dar consejos sobre qué es lo mejor que podéis hacer para seguir aprendiendo español. Si queréis, os puedo ayudar a encontrar una rutina, a encontrar cosas que hacer, que ir haciendo cada día para ir mejorando vuestro español en el nivel que tengáis, en cualquier nivel que sea, cualquiera que sea vuestro nivel ahora mismo, ¿vale? Venga, os pongo el link, os pongo el enlace para esto abajo en la descripción, ¿vale? Y bueno, seguir atentos porque dentro de poco publicaré un nuevo vídeo sobre la historia de España, ¿vale? Adiós.